Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes, bienvenidos a este jardín. Pero ahora en este momento cierro los ojos y siento y escucho el sonido del tren. Estoy en una estación de tren, en alguna parte, en alguna ciudad que podría llamarse alguna parte, así como hay un puerto en Chile, un pueblo que se llama Peores Nada. Con la salida del tren Sabores del Maule, así se llama, desde la estación central, se dio inicio a los recorridos de los trenes del verano 2025. Pareciera, tal vez un anhelo, un deseo muy profundo del alma del inconsciente colectivo de Chile, que los trenes de Chile quieren volver. Pero, ¿de verdad regresarán? Por lo menos en el verano tendremos estos atisbos de esa experiencia que tuvimos cuando niños, tal vez la última generación en viajar, en recorrer en trenes el país completo. Trenes del verano 2025. También hay una cantidad de rutas y recorridos de verano y durante el año que uno puede disfrutar como usuario del tren. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el tren a Chillán cuenta ahora con 8 frecuencias diarias a la que se suman además 2 viajes adicionales a la ciudad de Talca, al corazón del Maule? Al que quiera ir al Chillán profundo, tiene que tomarse un tren y bajarse corriendo y ir a la estación, al mercado de Chillán, a comerse una cazuela de pava, como siempre recomendaba Gonzalo Rojas, oriundo de Chillán y que viajaba también en tren. También está el tren del recuerdo, que tendrá una parada en la localidad de Yayay. Y así van apareciendo atisbos, como dije, fragmentos de un tren deconstruido, de esa línea que vertebró el país de norte a sur, que lo vertebró no solamente físicamente con una obra de ingeniería colosal, que partió en 1851 con el tren que unía Copiapó con Caldera. A pesar de que el tren comenzó en el norte, la mayoría de las historias, de los poemas, de las canciones, del imaginario, tienen que ver con los trenes que parten desde el sur. Como que el sur, de alguna manera, se apropió del tren en el imaginario colectivo nuestro. Otros atisbos de tren interesantes. Está el tren de la Araucanía histórico, que es un vehículo construido en 1930 en Estados Unidos. Un tren que se está manteniendo y que probablemente volverá a circular por ahí en algunos circuitos, en algunos trechos cortos. Está el tren turístico Arica-Poconchile, que recorre el Valle del Utah. Y está el tren del recuerdo, que une Santiago con San Antonio. Este tren cuenta con coches de primera clase y salones, esto es muy interesante, de los años 20 y 30, cuando realmente los trenes eran una joya. Y además están los trenes que están saliendo a Temuco. Hay recorridos nocturnos a Temuco, entiendo que durante los periodos estivales e invernales que corresponden a las vacaciones. Qué bueno sería que se recuperara el tren a Temuco permanentemente durante el año, y además uno llega a Temuco y puede ir al Museo Ferroviario Pablo Neruda, un hermoso museo,
donde está la locomotora número 820, que es la más gran locomotora operativa que hay en Sudamérica. Una locomotora a vapor. Para los amantes del vino, vino y tren, está el viaje Tren Sabores del Chapoal, cuyo destino es la ciudad de Rengo. Ahí se pueden visitar las viñas, Casa Costa, Valle Secreto, Veletas, el Tren Sabor del Maule, etc. Las salidas este verano, me indican, serán el 11, 18 y 25 de enero. Hay que buscarlo en www.tren.cl. En fin, también me tocó ver en la región de los lagos, en la ciudad de Puerto Varas, un tren que une transitoriamente y también en recorridos esporádicos a Frutillar, Puerto Varas y Frutillar. Qué bueno sería que un tren uniera, por ejemplo, Puerto Varas y Puerto Montt. Como les digo, parece que los trenes quieren volver, pero la pregunta es si de verdad regresarán y que estas apariciones casi fantasmales de los trenes en verano o en periodo de vacaciones no sean una expectativa que se crea al público de que de verdad va a volver el tren, de que hay una voluntad política en el sentido amplio, visionaria, de volver o devolverle a Chile ese tren que vertebró, como dije antes, la República. José Manuel Balmaceda, ese presidente que tuvo clarísimo que era importante unir el país, el territorio, a través de ese transporte que era en ese momento el más moderno, el más eficaz, y que invirtió en obras de ingeniería colosales, importantísimas, que todavía subsisten algunos tramos de esos que pensó y soñó el presidente Balmaceda. Y así ha habido varios estadistas en Chile, también el presidente Montt y su ministro Antonio Varas se la jugaron completamente por que el tren pudiera recorrer trechos grandes del territorio nacional. Y como les dije, los trenes no son solamente obras de infraestructura o de comunicación entre las ciudades. También los trenes recorren la memoria. Los trenes son un imaginario. Hay muchas historias de trenes e historias sobre trenes, novelas sobre trenes, poesía de trenes, que vale la pena cada cierto tiempo recordar. Desde luego, cuando yo pienso en trenes, me remonto al siglo XIX y particularmente a Rusia. ¿Imaginan ustedes el impacto que tuvo la llegada de los primeros trenes en ese vasto territorio ruso? Bueno, los novelistas captaron esa vibración, esa fuerza, ese ímpetu que traía el tren. Y hay una escena memorable al final de la gran novela Ana Karenina de León Tolstoy, una escena trágica que tiene que ver con una estación de tren. Les quiero recordar que Ana Karenina, que es tal vez una de las heroínas más inmortales de la literatura, de los arquetipos literarios más inmortales, esa mujer juzgada por toda la sociedad completa por su infidelidad a su marido, cuya característica, según el narrador, era ser pusilánime. Una mujer que simplemente quería vivir su destino y su libertad, que hizo todo para tratar de conciliar lo imposible, que termina decepcionada también por su amante, pero encuentra un hombre que la comprende, un hombre que la rescata. Y ese hombre es ni más ni menos que León Tolstoy, quien como narrador nos da una figura entrañable, trágica, extremadamente femenina, Ana Karenina. El suicidio de Ana Karenina en la escena final de la novela es memorable. Leo lo que dice Tolstoy y lo que escribió sobre el final de su terrible y querible heroína. En el preciso instante en que ante ella pasaban las ruedas delanteras, Ana lanzó lejos de sí su saquito de viaje, encogiendo la cabeza entre los hombros, se tiró bajo el vagón. Cayó de rodillas y con un movimiento ligero abrió los brazos, como si se tratara de levantar. En aquel instante se horrorizó de lo que hacía. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Por qué? Se dijo. Quiso retroceder, apartarse, pero algo duro, férreo, inflexible, chocó contra su cabeza y se sintió arrastrada de espaldas. Señor, perdóname, exclamó.
consciente de lo inevitable y sin fuerzas ya, el hombrecito de sus pesadillas, diciendo en voz baja algo incomprensible, machacaba y limaba los hierros, y la luz de la vela con que Ana leía el libro lleno de inquietudes, engaños, penas y maldades, brilló por unos momentos más viva que nunca y alumbró todo lo que antes veía entre tinieblas. Luego brilló por un instante con un vivo chisporroteo. Fue debilitándose y se apagó para siempre. Ana Carolina León Tolstoy. ¿Cómo Tolstoy se detiene en ese momento trágico y final de la muerte? Ella se lanza, pero luego parece que se arrepintiera, pero de pronto hay una luz final que ilumina la vida desde la muerte. Esa luz que también va a iluminar al personaje Iván Ilich del maravilloso relato La muerte de Iván Ilich. La muerte fue, de hecho, algo que obsesionó siempre a ese coloso que fue Tolstoy. Y si de novelas rusas se trata, hay otra escena memorable que ocurre en una estación de tren en San Petersburgo, pero en una novela de otro ruso, otro gran ruso que estaba en las antípodas de Tolstoy, ni más ni menos que Fedor Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky comienza la novela El idiota con una escena que ocurre en un tren. En ese tren vienen varios pasajeros, pero entre ellos un hombre claramente con una ropa un poco raída, casi como al borde de ser, podría ser un mendigo, un hombre muy pobre o venido a menos, ¿no? Que comienza a conversar con otro pasajero que está frente a él, que va a jugar un rol después en la novela. Y uno desde el comienzo se da cuenta de que ese personaje de aspecto raído, de aspecto casi miserable, el idiota va a ser la luz que va a iluminar toda la sociedad san petersburguesa, una sociedad corrompida donde han sido trajinados los valores humanos y el idiota es esa pureza que Dostoyevsky quiso meter en el corazón de la sociedad y lo hace entrar en un tren a la ciudad de San Petersburgo. A las 9 de la mañana de un día de finales de noviembre, el tren de Varsovia se acercaba a toda marcha a San Petersburgo. El tiempo era de deshielo y tan húmedo y brumoso que desde las ventanillas del carruaje resultaba imposible percibir nada a la izquierda ni a la derecha de la vía férrea. Entre los viajeros los había que tornaban del extranjero, pero los departamentos más llenos eran los de tercera clase, donde se apiñaban gentes de clase humilde procedentes de los lugares más cercanos. Todos estaban fatigados, transidos de frío, con los ojos cargados por una noche de insomnio y los semblantes lívidos y amarillentos bajo la niebla. En una de los coches de tercera clase iban sentados desde la madrugada 2 viajeros que ocupaban los asientos opuestos correspondientes a la misma ventanilla. Y ahí va a colocar a el idiota frente a otro que va a ser un fuerte antagonista dentro de la novela Liquiet. Son fuerzas que están operando aquí del bien, del mal, de la luz, de la oscuridad, y esta niebla que lo cubre todo, que no deja a los pasajeros ver ni distinguir las formas al exterior del tren, tiene que ver con la oscuridad, las tinieblas en las que está sumergida moralmente la sociedad de San Petersburgo. Una tremenda novela El idiota que comienza también en un tren, pero hay muchas novelas de trenes, muchas novelas interesantes que suceden en trenes. De las que recuerdo particularmente está, y aquí me voy a cambiar de género literario, El asesinato en el Oriente Express, del cual hay una versión fílmica. Es una novela de Agatha Christie, una clásica novela de Agatha Christie, en que el asesinato ocurre al interior del tren y hay 12 sospechosos entre los pasajeros. Y el inspector Hercule Poirot es también un pasajero más que va en ese tren, ese mítico tren que sale de Estambul, pero que queda atrapado en la madrugada en una tormenta de nieve
en una zona remota de la antigua Yugoslavia. Es ahí donde aparece un hombre muerto y ahí se desencadena la trama de esta fascinante novela policial. Recomiendo leerla antes de ver la película. Y hay un clásico de aventuras de un escritor que despertó la imaginación de los jóvenes y los niños en el siglo XIX. Me refiero a Julio Verne. La vuelta al mundo en 80 días. Las novelas de Julio Verne se siguen leyendo bien y me he dado cuenta que se siguen publicando de nuevo. Significa que hay lectores para ellas. Por lo tanto, no le temamos a una novela de Julio Verne recomendada a alguno de nuestros hijos sobre los 13, 14, 15 años, dependiendo de su capacidad y su interés lector. Esta novela cuenta la historia de Phileas Fogg, que es un caballero inglés que acepta el desafío de dar la vuelta al mundo en tan solo 80 días. Hoy día ese desafío ya no es nada. Hoy día personas como Elon Musk están pensando en dar la vuelta al universo en varios meses y llegar lejos del planeta Tierra, pero entonces dar la vuelta al mundo en 80 días, eso tenía despertaba una adrenalina, despertaba una sed aventurera. Y él va acompañado, el personaje Phileas Fogg, este caballero, de su leal y fiel sirviente Jean Passepartout. Passepartout, traducido, sería el que pasa por todas partes. Así sería traducido el apellido de este leal y fiel sirviente en esta emocionante aventura a través de diferentes países y continentes. Jules Verne va a utilizar el más moderno transporte de todos, el que en ese momento despertaba la energía, la nueva energía de un mundo en progreso que era el tren. También hay novelas muy interesantes como por ejemplo Ventajas de viajar en tren. Ese libro tal vez es fácil de encontrar, está editado por la editorial, me parece que Anagrama, si no me equivoco. Es una intrigante novela escrita por Antonio Orejudo. ¿Qué apellido tiene este escritor? Orejudo. Tiene buena oreja. Que nos sumerge en un viaje en tren cargado de misterio y descubrimiento. La historia comienza cuando una mujer regresa en tren a Madrid después de dejar a su esposo, que ha sido ingresado, y ella tuvo que ingresar en un hospital psiquiátrico. Y en el vagón del tren, un desconocido, Ángel San Agustín, que es un psiquiatra de la misma clínica, le propone contarle su vida para amenizar su angustioso y triste viaje después de haber dejado a su esposo en el psiquiátrico. Ventajas de viajar en tren. ¿Cuáles son una de las ventajas de viajar en tren? Que hay muchos pasajeros alrededor mío con los cuales puedo comunicarme. Obviamente que hoy día puede pasar lo mismo en un tren que lo que pasa en un avión o lo que pasa en un bus o en el metro, que cada uno esté sumergido en su dispositivo celular. Eso cuenta Luigi Soja en el comienzo de su ensayo La muerte del prójimo, cuando cuenta que se subía a un tren siempre que iba desde, me parece, la ciudad de Roma al norte, a hacer unas clases a una universidad, y siempre se encontraba con alguien con quien conversar, con quien charlar y compartir, o compartir incluso un cocaví. Pero cuenta la escena que se sube a un tren, hay un joven que está despidiéndose de su enamorada, se dan un beso apasionado, el joven se sienta al lado de él, ni lo mira, ni le habla, ni le pregunta su nombre, sigue hablando por celular con su novia hasta llegar a su destino. Nunca le preguntó quién era, el prójimo ha desaparecido. Pero los trenes son propicios, tanto para el misterio de una novela policial como la de Agatha Christie, son propicios para la imaginación, son propicios para la observación distinta del paisaje. Es distinto observar un paisaje desde un tren que un paisaje a lo mejor desde un auto, ¿no? Es diferente la velocidad, es diferente la perspectiva, es diferente, todo es diferente en la mirada que podamos hacer desde el tren. Por eso celebramos estos trenes que parten en la noche a Temuco. ¿Serán trenes fantasmales o serán reales? Celebramos los trenes que están partiendo en la región de los lagos. Nos alejamos de la ciudad, balanceándonos junto al viento en la plataforma del último carro del tren nocturno. Pronto amanecerá. Los fríos chillillos de los queltehues despiertan a los pueblos donde solo brilla la luz de un prostíbulo de cara trasnochada. Pronto amanecerá. En las ciudades miles de manos se alargan
para acallar furiosos despertadores. Pronto amanecerá. Las estrellas desaparecen como semillas de girasol en el buche de los gorriones. Los tejados palpitan en carne viva bajo las manos de la mañana. Y el viento que nos siguió toda la noche, con cantos aprendidos de torrentes donde no llega el sol, ahora es ese niño desconocido que se despierta para saludarnos desde un cerezo resucitado. Jorge Tellier, un fragmento de los trenes de la noche. Qué más sureño que este fragmento de este bellísimo poema que les acabo de leer. El despierto en el filo del alba, entre el fin de la noche y el comienzo del día en el tren, en esa transición mágica donde el paisaje se mete adentro, el paisaje sureño, con cerezos resurrectos y también con un viento que aprendió un canto de torrentes donde no llega el sol. Jorge Tellier, poeta lautarino de la Araucanía, de la ciudad de Lautaro, vino a estudiar a la ciudad de Santiago pedagogía en historia. La única posibilidad era estudiar en el pedagógico. Ahí estaba por lo demás la actividad cultural más frenética, sus otros compañeros de generación, poetas con los cuales compartir la vida de la ciudad. Pero para Tellier la venida a Santiago finalmente se transformaría en un exilio un tanto doloroso. Siempre la nostalgia de la aldea lo va a acompañar a donde vaya. Él siempre decía que en la ciudad él caminaba a paso de aldea, trataba de caminar a paso de aldea en medio del frenesí de la megápolis. Él llega a la estación central. Esa llegada, ese comienzo, para muchos jóvenes de provincia era un viaje iniciático. Y él escribe estos versos. Recuerdo la estación central en el atardecer de un día de diciembre. Me veo apenas con dinero para tomar una cerveza, despeinado, sediento, inmóvil, mientras parte el tren en donde viaja una muchacha que se ha ido diciendo que nunca me querrá, que se acostaría con cualquiera menos conmigo, que ni siquiera me escribirá una carta. Es en la estación central un sofocante atardecer de un día de diciembre. Jorge Tellier. ¿Cuántas escenas del cine romántico muestran a un hombre corriendo detrás de un tren donde va una muchacha que mira perpleja desde la ventana del tren? Puede ser una muchacha que quiso irse, puede ser una muchacha que tuvo que partir. En el caso de Tellier, es una muchacha que le ha dicho que nunca lo va a querer a él, que nunca se va a acostar con él. Dice que ni siquiera le va a escribir una carta. Una imagen evocadora de la poesía evocadora de Tellier. Y esta escena, este pequeño fogonazo, porque los trenes iban parando en distintos pueblos, en realidad le daban vida a esos pueblos. De hecho, las propiedades que más tenían valor, incluso las propiedades agrícolas, eran las que estaban más cerca de los trenes. O sea, los trenes revalorizaban y revalorizaron muchas propiedades a lo largo del país. Y aquí Jorge Tellier rescata, casi como en un haiku japonés, una imagen en una estación de Renaiku. En la estación de Renaiku, un caballo blanco enganchado a un coche espera sin impacientarse. Espera bajo toda la lluvia destilada por el mantel sucio del cielo, rodeado de toda la soledad de un mundo redondo e infinito. Nos quedamos con esa imagen del caballo blanco en la estación de Renaico. ¿Cuántas estaciones muertas y desamparadas hoy día a lo largo de Chile? ¿Cuántas estaciones que están esperando que los trenes regresen, que los trenes vuelvan otra vez, que nos traigan otra vez de regreso a nosotros mismos, a una parte tan importante de nuestra historia como es la historia del ferrocarril en Chile? Quiero despedir y cerrar este programa de homenaje
a los trenes de Chile y también de alegría por estos pequeños vislumbres que espero no se defrauden como tantas promesas que a veces quedan en el viento, espero que no sea así. Estos vislumbres de trenes que están partiendo a Temuco en la noche, de trenes que están funcionando de Puerto Varas a Frutillar, aunque sea esporádicamente, de trenes que están llegando al Maule, ese tren que recorre desde Talca a Constitución, por el interior, por la ribera norte del río Maule, esa zona del Chile tan profundo. Todo eso tiene que regresar. Y tiene que regresar porque hay un niño que fue hijo de un funcionario de ferrocarriles, de un maquinista, que salió al mundo a escribir la poesía más importante en lengua española y cuya historia está ligada íntimamente a los trenes. Por algo, el Museo Ferroviario de Temuco se llama Museo Ferroviario Pablo Neruda. Oda a los trenes del sur, pequeños entre los volcanes, deslizando vagones sobre rieles mojados por la lluvia vitalicia, entre montañas crespas y pesadumbre de palos quemados, o frontera de bosques goteantes, de anchos helechos de agua, de coronas, o territorio fresco, recién nacido, del lago, del río, del mar o de la lluvia, con el pelo mojado, con la cintura llena de llamas portentosas, y entonces, en el medio de las vegetaciones, en la raya de la multiplicada cabellera, del penacho perdido, el plumero de una locomotora fugitiva, por un tren arrastrando cosas vagas, en la solemnidad aplastadora de la naturaleza, lanzando un grito de ansia, de humo, como un escalofrío en el paisaje. Buenos pasajeros, el tren está a punto de partir, los estamos esperando para este viaje de retorno de los trenes de Chile. Muchas gracias, queridos y queridas radiovidentes, muchas gracias por haberme acompañado. Nos encontramos nuevamente aquí cuando vuelva a abrir mañana a la misma hora la verja de madera de mi jardín. Aprovecho de saludar también al grupo Educar, que nos acompaña siempre, sobre todo los días lunes cuando conversamos con los profesores de Chile. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Hasta mañana. Y ahora me subo al tren. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.